Muy bien, señores. Empezamos el acotamiento. El acotamiento va a tener una variación aquí por el ángulo de representación. Nosotros ya sabemos que la vista isométrica pues tiene una relación con respecto al horizontal de 60 grados. De tal modo que si yo quiero acotar directamente con el dimensionamiento normal que hemos visto, en este caso el comando de línea, pues desde luego no nos va a permitir acotar pues la magnitud de esa diagonal. Nos va a mandar sobre su horizontal o su elemento lineal. Si tomo la condición de cota alineada, pues ya tenemos la magnitud correcta. Pero si ustedes observan, cuando mando a hacer el acotamiento, la cota queda con una orientación sobre los extremos que hemos señalado. Esto significa que la cota también tiene la representación a modelo isométrico. Entonces, todas las cotas que nosotros agreguemos, además de estar en la capa de acotaciones para que tenga su formato, tenemos que orientarla a la representación isométrica. Entonces, eso significa que todas las cotas van a trabajarse ahora con el acotamiento alineado. Vamos a trabajarlas y cada una de ellas va a tener una representación de acuerdo a lo que se presenta en el plano. Vamos a acotar primero la dimensión de 100. Mandamos después de nueva cuenta cota alineada y pues la altura esta de 22. Voy a trabajar también esta cota de 40 y con ellas explicar las rotaciones o los cambios de ángulo. Se puede ver claramente pues que la cota está representada en esta condición isométrica. Para poderlas alinear tenemos que cambiar una condición de ángulo. Hasta ahorita hemos utilizado las herramientas de la pestaña de inicio, donde vamos a encontrar la mayor parte de los comandos de trabajo. La segunda pestaña de inspección todavía no la vamos a desarrollar, pero tenemos una tercera, que es la de anotación. Vamos a encontrar todas las características de cota y entre ellas el trabajo de las cotas que hemos empleado hasta ahorita. Vamos a encontrar el comando rápido de las cotas que estamos construyendo. Estamos trabajando con la cota alineada. Pero en este cuadro, si ustedes desplegan su contenido, van a encontrar representaciones de cota para modificar su formato. Tenemos la condición oblicua, que es la que nos va a permitir cambiar el ángulo de representación. Tenemos el trabajo de cota para poner un ángulo al texto, poder referenciarlo. Antes lo hacíamos en la ventana de propiedades, aquí directamente es en selección de texto. También alineación a derecha, izquierda o centrar, que también lo cambiamos en propiedades. Tenemos un comando propio para poder trabajar la condición del texto en las líneas de contención de la cota. Nosotros vamos a usar la coedición, en este caso cota oblicua. Voy a mandar a llamar el comando. Me pide que seleccione una cota. Todas las cotas tienen una representación distinta que vamos a estar cambiando a 60, bueno, 30 grados, 60 grados o 90 grados. Por ejemplo, la cota de 100 está representada en la cara frontal y está alineada sobre la cara frontal. Eso significa que si yo selecciono la cota, le doy Enter, inmediatamente me va a pedir un ángulo para poder representar la cota. Si yo mando el ángulo de 30, la cota me la va a mandar sobre el isoplano, en este caso en la condición de cara superior. Pero yo quiero que quede alineada sobre la cara frontal. Entonces vuelvo a mandar el comando de coedición, tomo la condición de oblicua, selecciono la cota de 100 y doy Enter para que me pregunte cuál ángulo quiero trabajar. Si mandamos ahora el ángulo de 60, es el ángulo que teníamos por defecto. Es el ángulo de representación isométrico. De nueva cuenta, mando oblicua, cota oblicua, y selecciono la cota, metemos el ángulo de 90 y este ya queda en representación a cara.
Es lo que necesitamos. Por lo dicho, vamos a entender que cada cota ocupa una representación en términos de esas rotaciones, 30, 60 y 90 grados. Pueden ser negativos para indicarnos la orientación por arriba o por debajo de un elemento de referencia. Por ejemplo, si pongo menos 30, pues va a trabajar en el plano contrario, o menos 60 o menos 90. Siguiendo con el trabajo de cota oblicua, vuelvo a mandar llamar al comando, selecciono esta cota de 22, doy Enter. Evidentemente, si yo pongo el ángulo de 90, pues la cara en la que se va a representar, pues no existe. Si yo pongo 90, no va a tener una condición de cambio, puesto que la cota pues ya está alineada sobre los 90 grados. Entonces vuelvo a mandar a condición oblicua, seleccionamos la cota, damos ángulo, ponemos 60, y observen el trabajo que me hace sobre la condición del ángulo, no se representa. Entonces, señores, significa que ustedes tienen que observar la cota y sobre esa observación determinar el ángulo en el cual tiene que trabajar. En este caso, trabajó a 30 grados. Todas las cotas que ya tengan su representación a 60, la vamos a mandar a 30 grados. Todas las cotas que estén en condición oblicua de 30 a 90 y las cotas alineadas sobre el eje la podemos mandar a 60 o menos 60. Si te complica lo que te acabo de decir, bueno, pues hay que estar rotando hasta que encontremos la posición deseable. Por ejemplo, esta, si yo la selecciono, quiero que tenga la misma orientación de 22, por lo tanto debe ser 30. Para que me quede en la posición en la cara. Les recuerdo, esta condición de 30, 60 y 90 corresponden a la misma orientación de su isoplano, el cursor. Cuando presiona F5, este va cambiando de orientación. Cuando el cursor está en isoplano izquierdo, significa que la cota que está representada en ese plano pues va a estar con condición de cambio a 90. Cuando está en isoplano desde arriba, puede ser 30 o 60 cuando tenemos plano derecho. Entonces, con esto entendido, recuerden que la cota alineada es la única que vamos a usar en el modelo isométrico, además de la cota angular. Entonces, aclarado, pues empezamos a construir todas las cotas que ocupamos. En este caso, la cota de 70, de nueva cuenta, pues mi cota de 64 unidades, la cota de altura de 12 milímetros, la cota del ancho del trapecio a 30, ahorita vamos a orientar todas ellas, el ancho de placa en la parte superior, que va a estar a 15, y tenemos el chaflán y la altura. Aquí no podemos acotar entre extremos porque me va a mandar la dimensión alineada. Tenemos que construir líneas auxiliares para que me permita proyectar el punto de cota y poderlo medir correctamente. Entonces, desde este extremo voy a mandar los 16 milímetros en X, los 16 en Y, y este extremo de línea auxiliar que acabo de construir me va a permitir acotar de manera correcta. Entonces mandamos primero el extremo del cateto del bisel, hacemos lo mismo en la parte inferior, y finalmente la altura que va desde la base a mi línea auxiliar. Aparentemente ya tenemos todas las cotas. Bueno, falta esta de 12, que me faltó orientar por acá. Teniendo ya todas las cotas, pues empezamos a orientarlas. Entonces, de nueva cuenta, vamos a irnos al comando de cota oblicua y construimos. Por ejemplo, esta de 70, doy Enter, la quiero en la cara superior, entonces debe estar a 30.
la cota de 12, la selecciono, también vamos a mandarla a 30. En este caso la orientación no funcionó, pues vamos a mandar a 90, 60. Bueno, ahí está. Vamos a mandar a menos 30. En la posición última tenemos la cota 75. También mandamos a condición oblicua, como center. Pues también va a ir a 30 grados. La cota 16 en el cateto opuesto, también vamos a mandarlo a 30. La cota de 15, seleccionamos y también a 30. La cota 16 tiene la misma orientación que la de 12, entonces la vamos a construir a menos 30. Tenemos la cota de altura en el trapecio, también va a 30. Y finalmente, la cota de 30, que vamos a mandar a 90. Bueno, con lo hecho, ya hemos orientado todo el trabajo de cota. Nos falta la cota angular. Vamos a dejar al final, vamos a empezar a acomodar los textos y el desplazamiento de las cotas. A medida de lo posible, ustedes van a seleccionar la cota, van a ponerse en el cuadro azul del texto y le van a decir, de todas las opciones que te ofrece, que quieres desplazar solamente el texto. Quitas F8 para que te permita moverlo libremente y lo mandas a la mitad de la línea de extensión de la cota para que éste se centre. Al hacer esto, de manera automática, pues va a buscar el espacio y se va a centrar el texto sobre la cota. Repito, con la parte de la cota de 15. Vuelvo a seleccionar, me pongo en su cuadro de texto, le digo que quiero desplazar solamente el texto y lo mando a punto medio para encontrar esa condición. Hacemos lo mismo con todas las cotas. Aquellas que hayan quedado por afuera de la condición de la extensión de línea. De nueva cuenta, mandamos a punto medio la de 12, para que se centre. Las cotas que quedaron centradas, solamente las vamos a alinear a su posición de altura. Hacemos lo propio con la cota de 12 en la condición de su altura. Mandamos también a 12. Bueno, acá tenemos la cota 64 que se nos pasó obligarla. Seleccionamos y esta vamos a mandarla a 90 grados. Muy bien, ya que alineamos, vamos a poner las cotas a la misma altura. Esta de 64, por ejemplo, la voy a llevar y voy a coincidir su extensión de flecha con la extensión de mi cota de 100 para que tengan la misma altura y que sea más legible. En esa misma intención vamos a procurar construir las cotas laterales, buscando la misma proyección de trabajo. Acá la cota 16, vamos a mandar por fuera, aunque aquí el tamaño del texto es suficiente para que trabaje al interior, pero realmente lo que vamos a trabajar es un cambio de flecha. Entonces voy a seleccionar toda la cota, no voy a mover el texto, lo regresé. Lo que voy a mover va a ser la flecha. Voy a poner en el cuadro azul de la flecha y en el cuadro emergente le voy a decir que voltee la flecha para que actúe por fuera de la extensión del texto. Y con ello, pues sea mucho más fácil interpretar su magnitud. De nueva cuenta, lo que sigue, pues es alinear la cota a posición cercana en el texto. Esto para que tenga representación.
Lo mismo con la cota de 40 y 70. Alineamos, solamente seleccionamos y arrastramos desde sus extremos en la coincidencia con la referencia de los NAP. Por último, la cota de 30, bueno, hay que llevarla por abajo de las líneas del dibujo para que no cruce y pues no cause conflicto en su interpretación. Aparentemente ya tenemos todas las cotas sobre este modelo isométrico. Lo que sigue es la cota de 60 grados. Aquí tenemos una situación que tenemos que construir. Si yo mando pues la cota angular, me va a medir el ángulo de estas dos líneas en la condición del plano, no del modelo isométrico. Es por ello que me manda pues la cota de 39. Es el ángulo que hay entre estas dos. Pero si yo dibujo una línea, suponiendo que esta es la horizontal, y quisiera medir la condición de ángulo de nuevo, tomamos la línea de base y la horizontal, pues esa tiene esa representación de 30 grados. Y con respecto a la vertical, pues los 60, que es lo que complementa mi modelo isométrico. Y desde luego, pues esta no va a estar en esta representación. Por ejemplo, si yo quisiera medir esta línea y esta línea, sabiendo que tenemos un ángulo, un ángulo rectángulo, debería ser 90, pero nos vamos a dar cuenta que no tiene esa condición porque no está midiendo desde la referencia horizontal. Está midiendo sobre la condición del isométrico a 60. Entonces serían los 90 más estos 30 que acabo de medir, serían los 120 grados que he construido. Entonces, como va a ser muy difícil construir referencias, como lo hicimos para las cotas de 16 y 75, que nos permitan trabajar el ángulo de 60 directamente, lo que vamos a hacer es modificar la cota. Seleccionamos el ángulo entre las dos líneas, tal y como aparece, y seleccionamos la cota, y en la ventana de propiedades, lo que vamos a hacer es que en el texto vamos a cambiar el ángulo de 39 por ángulo de 60. Le ponemos 60, espacio, por ciento C, para poner el valor de ángulo. Bueno, aquí me puso diámetro, no es C, es D, degree. Tenemos 60 grados. Voy a quitarle espacio para que vaya pegado. Y lo mismo, si yo me pongo sobre la cota y quiero voltear la flecha, pues vamos a ver si el espacio es suficiente para que quede al interior. No, el texto es demasiado grande, entonces vamos a dejarlo hacia el exterior tal y como se observa. Al menos que encuentre una posición más cercana, pero no. Tendríamos que cambiar el tamaño del texto. Al invertir la flecha, pues me da la vuelta completa. Vamos a dejarlo tal y como aparece. Bueno, señores, tenemos ya todo el acotamiento del modelo isométrico. Vamos a mandarlo a nuestra plantilla. En este caso, pues es suficiente todavía la plantilla H2. Nada más recordarle que aquí nosotros tenemos un viewport, una ventana que me permite observar todo lo que está dibujado en el espacio modelo. Pero para poder trabajar dentro de él, yo debo darle doble clic para que entre en dicho espacio modelo y pueda modificar o seleccionar lo que he dibujado. Si presiono la rueda del mouse como si fuera un botón para que me mande el pan, voy a poder arrastrar el objeto. Y esta línea que observamos aquí es la ventana del viewport. Doy doble clic afuera y ya no voy a poder manipular lo que está en el espacio modelo, pero sí en el espacio papel, por ejemplo el rótulo. Entonces hay que estar atentos a esto. Lo que sí queremos observar es que de nuevo en inicio vamos a
es decir, que se observe la capa de diff point, que fue donde ocultamos la ventana de viewport. Queremos que el plano pues esté en escala 1:1, bajo esa personalización de 1 entre 25.4. Son las unidades de escala, ¿no? Entonces, este modelo estaría a escala 1:1. Si lo quisiéramos más grande, porque tenemos espacio en la hoja, bueno, pues vamos a cambiar este valor a 0.035 y vas sumando condiciones de cambio a lo que tienes en tu hoja, ¿no? Pero si no tenemos la representación de escala, en este caso, cuando yo pongo 1 entre 25.4, estoy hablando de la unidad de milímetro a pulgada, ¿no? Que tiene que escalarse para poderse observar. Si medimos esto en la impresión, en el ploteo, pues ya no va a estar bajo la condición de escala, porque hemos modificado dicha condición. Por ello, la recomendación es dejarla a escala 1:1 y la representación de 1 entre 25.4. Muy bien, hecho esto, pues lo único que queda es mandar el ploteo. Ocultamos la capa de diff point para que no se observe su línea. Y ya tenemos la representación completa de nuestro plano. Bueno, si por algún motivo la cota 60 les causa conflicto porque sus líneas de extensión tienen cruce con el resto del texto, lo que podemos hacer es cambiar el tamaño del texto a uno más pequeño para que las flechas puedan cambiar hacia el interior. Yo le pongo 4.5. Vamos a mover el texto hacia el centro y vamos a intentar ahora pues voltear la flecha. Bueno, tendríamos que reducir un tamaño mucho más pequeño de 4.5. O quizás pues esta cota de extensión pueda ser más efectiva, ¿no? Desplazar el texto para que pueda mover sus flechas. En este caso ya va a ser el acomodo que se decida en plano. Muy bien.